Los guiones finalmente entendieron a la hermana. Ferit está cambiando. Mert Ramazan Demir en la serie King Leguer ha tenido éxito. Crisis nerviosa en el set y lágrimas en la RV. Encontrarás las huellas de un cambio importante en el curso de la historia en el nuevo episodio 32 de la serie Kingfisher. Las primeras señales importantes de que el personaje de Ferit Koran, interpretado por Mert Ramazan Demir, ha comenzado a convertirse en un fenómeno de serie, se darán en el nuevo episodio. En el episodio 32 de la serie Kingfisher, que se transmitirá el viernes por la noche, ha habido una atmósfera como si Ferit fuera a romper sus cadenas, trazar un nuevo camino para sí mismo y, si es necesario, tomará a todos en su contra y soplará el viento. En el nuevo episodio, encontrarás las huellas de los guionistas que iniciaron una fuerte transformación de la historia a través del personaje de Ferit para abrir la historia, que comenzó a convertirse en un círculo vicioso, y llevar la serie Kingfisher a la segunda temporada con nuevos eventos. Muchos espectadores con la expectativa de que Ferit vuelva a soplar el viento parecen estar satisfechos con este cambio. Hay muchos signos de interrogación, como hacia dónde irá la relación entre Ferit y Pelin, que hará Sejran. Sin embargo, algunos fanáticos de la serie también están en mi sitio sobre algo para los guionistas. Los fans de la serie, que cuestionan la extrañeza de la situación de no tener un gran enfrentamiento y confrontación entre Ferit y Sejran, interpretados por Mert Ramazan Demir y Afra Sarakolu, revelan los aspectos que faltan de la pareja protagonista con las siguientes palabras. Han sido 32 episodios, sabes que aún no has escrito una confrontación a esta pareja. No se hicieron las disculpas que debían hacerse, no se hicieron las confesiones que debían hacerse y no se escribieron líneas fuertes. Pero lloran cada episodio, pero esto ya no se va. Lo llamamos comunicación. La gente está cansada de ver llorar a Ferit o Sejran todas las semanas. Sigues repitiéndote. Aquí, puedes ver los indicadores que Ferit ha comenzado a cambiar en el nuevo episodio 32 como respuesta a las críticas de los fanáticos al guión. No se sabe cómo la audiencia, que piensa que todo queda inacabado en la serie, se encontrará con los nuevos ataques del guionista. Sin embargo, se debe recordar a la audiencia que algunas escenas, las emociones no pasan, y aunque la audiencia mostró un gran interés en Kingfisher en la primera temporada, cómo progresará el guión hasta el final de la temporada también será muy importante para el calificaciones en la segunda temporada. Los guionistas deberían leer bien las críticas de los fans de la serie y ver su rebeldía. En este punto hacia el final de la primera temporada, está claro que se ha llegado a un punto crítico para la temporada previa al verano. Parece que sería bueno que Ferit y Sejran tuvieran un enfrentamiento y revelaran escenas llenas de líneas fuertes además de gritos y llantos. Mert Ramazan Demir, quien se ganó los corazones con el personaje de Ferit en la serie de televisión de Kingfisher, que se reunió con la audiencia en Star TV los viernes por la noche, se convirtió en uno de los actores más comentados del último periodo. De hecho, la actriz, que ha experimentado un rápido proceso de popularidad en el último año, siente intensamente los efectos de esto en su propia vida. Mert Ramazan Demir, quien explicó que solo podía descansar en los viajes en avión y que estaba en un proceso muy ocupado, dijo que tanto la serie Samaran emitida en Netflix como el proyecto Kingfisher lo sacudieron mucho. El actor, que participó en el programa de Brahim Selim e hizo declaraciones sinceras, dijo que a veces estaba extremadamente enojado y que esto se debía al trabajo duro. Estas son las notables palabras de Mert Ramazan Demir: cuando trabajo tan duro, trabajé sin permiso durante 1 mes y medio. Hay un periodo en el que filmamos a Samaran y Kingfisher al mismo tiempo. Créeme, me estaba volviendo loco. El único lugar donde podía pasar el tiempo era en el avión. Estaba mirando las nubes de camino a Adana. Fue un momento terrible. En ese momento, yo era tan intolerante con todo. Por primera vez en mi vida, estoy experimentando algo diferente. Con el Martín Pescador, Samaran, llegué a tal intensidad que toda mi resistencia desapareció.
Fui cero en un instante. Me enfado por algo tan irrelevante. No sé cuántas horas trabajé en el plató de repente. Esa gente se durmió y se calmó. Vine del avión y no dormí durante 25 horas. Ahora voy a ser Ferit. Tengo que reír pero nunca estoy allí. El director me dice algo, me enfado mucho en ese momento, solo salgo corriendo para calmarme. Quien no debería verme así nunca más, no estoy acostumbrado a este estado de mí mismo. Met Ramazan Demir, quien explicó que cuando se enojó mucho en el set, fue a la caravana y cerró la puerta con llave, afirmó que no se enojaba demasiado si algo realmente no lo tocaba. El actor dijo, estoy empezando a llorar en el tráiler, un llanto terrible. No quiero ver a nadie, dijo. Met Ramazan Demir, quien experimentó los efectos secundarios de su arduo trabajo de esta manera, agregó que tiene 24 años y que ni siquiera está acostumbrado a esta situación, y que está muy sorprendido. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos para que no te pierdas nuestros vídeos. Adiós.